vamos a tocar un tema que es muy frecuente, tocar este tipo de temas, ya que la diabetes se ha convertido en una pandemia en el siglo actual. En el mundo moderno, cuando hablamos de pandemia, pues nos tenemos que referir a la diabetes mellitus. Tengan la especialidad que tengan, siempre le digo a los alumnos, tienen que conocer lo mínimo como médicos cirujanos, una enfermedad de endocrinología, diabetes mellitus. Van a encontrar patologías de enfermedad renal crónica con diabetes mellitus, infarto de miocardio con diabetes mellitus, stroke con diabetes mellitus, ¿no? Apendicitis con diabetes mellitus, ginecorragias con diabetes mellitus. Entonces la diabetes mellitus, chicos, ustedes lo van a ver en todo momento en diferentes patologías, en las especialidades que ustedes puedan realizar. Entonces me tocó el día, la comisión me pidió hablar sobre este tema, emergencias agudas en los pacientes con diabetes mellitus. Y para hacer un poco de historia, aquí tenemos, cuando hablamos de diabetes mellitus, esto pues se habla desde antes de Cristo incluso, se encontraron los papiros de Er en Egipto, en donde se mencionaba ya síntomas parecidos a los que ahora llamamos a una enfermedad llamada diabetes mellitus. Antes de 1922 la gente moría por diabetes mellitus, ¿no? El que tenía diabetes mellitus prácticamente era ya el pronóstico fatal, chicos, fatal. Pero en 1922, Banting y Bess extrajeron, ¿no?, un extracto de insulina del páncreas, en este caso de esta perrita, y es así como pueden inyectar, miren, ve, a este paciente, Leonard Thompson, con diabetes mellitus tipo 1, de 14 años de edad. Leonard Thompson, Canadá, fue el primer paciente en el mundo en recibir insulina. Miren ustedes, meses después, el mismo paciente, después de recibir terapia con insulina. Este paciente, pues, llegó a vivir hasta los 27 años de edad, falleció por una complicación, una neumonía, y lógicamente las complicaciones propias de la diabetes mellitus antes de ser tratada. Entonces la diabetes mellitus, en este caso, en aquellos pacientes que requieren insulina, en la actualidad ha avanzado mucho el tratamiento. Pero a pesar de ello siempre existe un estigma, siempre existe un temor a querer usar la insulina. Cuando nosotros tenemos o hablamos de un paciente con diabetes mellitus, tenemos que hablar que este paciente con diabetes mellitus, si no lo controlamos bien, va a tener complicaciones crónicas o complicaciones agudas. Las complicaciones crónicas, pues hablamos de nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a hablar de las complicaciones agudas. Cuando hablamos de complicaciones agudas, nos referimos a un momento agudo, como su nombre lo dice, una descompensación rápida en el paciente, que no va más allá de una semana, máximo 2 semanas, una complicación aguda. ¿Y cuáles son las complicaciones agudas en el marco de un paciente con diabetes mellitus? Las hipoglicemias y las hiperglicemias. El día de hoy vamos a hablar de la complicación aguda que tiene que ver con la hiperglicemia. Entonces, cuando hablamos de hiperglicemia, nosotros tenemos que hablar de las crisis hiperglicémicas. ¿Cuántas son las crisis hiperglicémicas? Pues tenemos a la cetoacidosis diabética y al estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. Son las dos emergencias agudas en el paciente con diabetes referente al tema de hiperglicemia. Pero vamos a ver ahorita en la exposición que estas dos enfermedades, ¿no?, que cada uno tiene sus criterios, también se pueden combinar entre ellas, ¿no?, apareciendo una patología llamada estado mixto, que se presenta generalmente en la tercera parte de pacientes que presentan crisis hiperglicémicas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estas dos patologías en el marco de las crisis hiperglicémicas. Pero así como en 1922 apareció insulina, y viene la historia de la insulina, en donde aparece la insulina derivada de los animales, la bovina, la porcina, luego los análogos de la insulina, que es lo que actualmente tenemos, lo mismo sucede para la crisis hiperglicémica.
No se habló de crisis hiperglicémica como un tratamiento por consenso o por un tratamiento que algunas sociedades lo hayan tomado como tal, recién hasta este nuevo milenio, chicos. Miren ustedes, el 2001 se publica por primera vez, ¿no?, el manejo de los pacientes con crisis hiperglicémica en aquellos pacientes con diabetes tipo 2. Aquí empezó. ¿Cómo se debe manejar? Porque cada quien manejaba como quería una crisis hiperglicémica, de acuerdo a cómo lo parecía. Desde 2001, muchos de estos investigadores vuelven a hacer lo que para nosotros los endocrinólogos conocemos como una de las madres de la revisión bibliográfica para la crisis hiperglicémica, y de aquí han partido muchos otros estudios en el 2009. Los mismos investigadores, Kitapchi, Pierres, ¿no?, publicaron en el Diabetes Care el manejo nuevamente de la crisis hiperglicémica en pacientes con diabetes. Y de aquí han venido 2012, 2015, otros autores. Básicamente no cambió mucho, no ha cambiado mucho el manejo, hasta hace 3 semanas, chicos. Hasta hace 3 semanas. Qué suerte, ¿no? Me dan el tema hace un mes, preparando todo, y hace 3 semanas sale una nueva guía. Y esta nueva guía, si bien es cierto, ha sido aceptada y publicada en marzo, ha sido publicada en junio de este año, el 22 de junio. Y esta guía, ¿por qué es importante? Porque no solamente es la guía americana, esta guía es un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de América, de Estados Unidos, la Asociación de Endocrinología de Gran Bretaña, la Asociación Europea de Tecnólogos de Tecnología en Diabetes. O sea, este es un consenso de muchas asociaciones. Por lo tanto, esto tiene mayor validez, por decirlo así. Entonces, a juicio de expertos, porque son expertos los que han tocado este punto, pues ya tenemos un consenso y han variado algunas cosas referente a lo que nosotros teníamos hasta antes de esta guía. Entonces, ¿cuáles son las tendencias globales recientes en epidemiología, ¿no?, y cuáles son esos resultados? Miren ustedes, ¿cuáles son las causas precipitantes para cetoacidosis diabética en adultos por regiones? Si ustedes pueden ver, los pacientes que tienen un grado de infección o aquellos que omiten el tratamiento con insulina, en casi todos los países siempre predominan como las causas más frecuentes para que ese paciente pueda desarrollar una cetoacidosis diabética. ¿Ok? También hay pacientes que debutan por primera vez con diabetes. ¿Debutan cómo? Presentando una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética. Y acá en el Perú, acá en Iquitos, tenemos algo similar a esto. Bueno, sí, el 2020 se presentó esta tesis, ¿no?, realizada por la doctora Milka Jara Velázquez, que justamente hace unas semanas, o hace unos días, acaba de ingresar al residentado médico a la especialidad de urología. La doctora Jara evaluó las características clínicas y precipitantes que influyen en la mortalidad en pacientes con cetoacidosis diabética en el Hospital Regional de Loreto del año 2009 al 2019. Y en este trabajo encontramos que la cetoacidosis diabética acá en Loreto, específicamente en el Hospital Regional, predomina sobre todo en el sexo femenino. El síntoma más frecuente de presentación, dolor abdominal. Dolor abdominal. Por eso siempre les digo, todo dolor abdominal que llegue a emergencia, no solamente piensen que es una pancreatitis, que es una gastritis, que es un cólico renal, una apendicitis, una peritonitis. Recién al último se les ocurre diabetes, cetoacidosis diabética. Y miren ustedes, es el síntoma más frecuente que se encontró. Si hablamos de clasificación de cetoacidosis diabética, la forma severa fue la que más predominó. El factor precipitante más relevante fue el abandono del tratamiento, lo que coincide con la literatura internacional, ¿no? El abandono del tratamiento. Pacientes que ya se cansaron de tomar su glibenclamida, pacientes que ya no quieren aplicarse su insulina, ¿no? Las infecciones también se presentaron. Dentro de las infecciones, la causa más común, la infección del tracto urinario. Y en segundo lugar, las neumonías, ¿no? Y tuvo una mortalidad, en todos estos casos, la cetoacidosis del 10%, una mortalidad alta, jóvenes.
señores, una mortalidad alta si comparamos con otras estadísticas de otras regiones. Muy bien. ¿Cuál es la patogénesis de la crisis hiperglicémica? ¿Por qué el paciente desarrolla crisis hiperglicémica? Y empezamos, ¿no? Esto es la fisiopatología. Para hablar de crisis hiperglicémica, el paciente tiene que tener un déficit absoluto de insulina o un déficit relativo de insulina, ¿ok? Asociado a la presencia de una infección, ¿no? Asociado a la ausencia de la administración del medicamento, ¿ok? Va a permitir que este déficit de insulina, que sea absoluto o relativo, va a ocasionarme que se eleven las hormonas contrarreguladoras. Cuando se elevan las hormonas contrarreguladoras, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a aumentar mi glucogenólisis, más glucosa a la sangre. Pero esa glucosa queda en la sangre, hiperglicemia, no ingresa a las células periféricas. ¿Ok? Y ahí viene el problema. ¿Y por qué no ingresa a las células periféricas donde debería de ingresar? Porque tengo un déficit absoluto o un déficit relativo de insulina. Entonces, como aún no ingresa la glucosa al interior de las células, se da la gluconeogénesis. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar más glucosa en sangre. Parece ilógico, ¿no? Si ya tengo glucosa en sangre, ¿por qué se sigue formando mayor cantidad de glucosa? Y se está liberando mayor cantidad de glucosa a la sangre. El problema no es el exceso de glucosa en sangre, el problema es que esa glucosa no puede ingresar al interior de la célula. ¿Y por qué no puede ingresar al interior del hepatocito? ¿Por qué no puede ingresar al interior del adipocito? ¿Por qué no puede ingresar ese exceso de glucosa al interior del tejido muscular estriado, muscular cardíaco? Porque no hay insulina, Entonces, se da este aumento de glucosa en sangre. Y como el problema sigue siendo el déficit absoluto relativo de insulina, en este caso se da la lipólisis, una lipólisis exagerada. Y esta lipólisis exagerada va a ocasionar que los ácidos grasos sean oxidados en mayor cantidad en el hepatocito. Y esto a su vez en el hepatocito te va a ocasionar que el ciclo de Krebs se sature, existiendo moléculas de ácidos grasos que no van a entrar al ciclo de Krebs, y ese exceso de grasa, y ese exceso va a ir a formar ¿qué? Cuerpos cetónicos. Entonces, el exceso de cuerpos cetónicos te va a llamar a una hipercetonemia, y esa hipercetonemia finalmente a una cetoacidosis, y en este caso diabética, por el exceso de formación de cuerpos cetónicos. Siempre me preguntan, doctor Parimango, ¿se puede hablar de cetoacidosis diabética sin formación de cuerpos cetónicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Su fisiopatología les permite razonar así? No. Siempre tiene que haber cuerpos cetónicos. Ante una acidosis metabólica, que sea por un problema de déficit de insulina, siempre tiene que haber cuerpos cetónicos. No podemos hablar de cetoacidosis diabética si no hay formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y por el otro lado, en el estado hiperosmolar no se forman cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque no hay un déficit absoluto, como sucede en la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar, el déficit es relativo, de tal forma que sí ingresa un poco de glucosa al interior de las células para que no se llegue a la lipólisis, pero la glucosa sigue elevada. Es por eso que en el estado hiperosmolar lo que va a haber es un aumento de tu osmolaridad plasmática, debido a que los niveles de glucosa se elevan en gran cantidad. Pero difícilmente llegan a formar cuerpos cetónicos. Y esta hiperosmolaridad te puede conllevar a una deshidratación severa, y esta deshidratación severa te va a conllevar a una inadecuada función renal, probablemente a una insuficiencia renal aguda. Y en base a esta fisiopatología es lo que se da en cuanto a los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética. Y aquí viene el primer cambio. Para poder diagnosticar, nosotros podemos diagnosticar cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. Recuerden siempre,
las famosas 4P, polidipsia, poliuria, pérdida de peso y polifagia. Se asocia a la deshidratación por el estado hiperosmolar. Pero miren, clínicamente, en la cetoacidosis diabética, esta se desarrolla en horas o días, mientras que el estado hiperosmolar se desarrolla en el transcurso de días a una semana. En la cetoacidosis diabética, generalmente el paciente está en estado de alerta, Glasgow 15, pero miren ustedes en el estado hiperosmolar, tiene que haber cambio en el estado cognitivo. Entonces, ese es otro criterio, chicos. Tiene que haber cambios en el estado cognitivo. No podemos hablar de un estado hiperosmolar en un paciente con Glasgow 15, pues, ¿no? El paciente tiene que tener algún grado de deterioro, ¿no?, o cambio en el estado cognitivo. Dolor abdominal, vómitos, náuseas, propio de la cetoacidosis diabética, y también la famosa respiración de Kussmaul para cetoacidosis diabética. Este es el cuadro clínico. Recuerden, 1/3 de las emergencias hiperglicémicas tienen una presentación híbrida, o sea, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar. ¿Cómo se llama esto? Estado mixto, estado mixto. Muy bien, ese es el cuadro clínico. ¿Y dónde vienen los cambios? Aquí. Bioquímicamente hablando, para poder confirmar una cetoacidosis diabética, evaluamos mi cuadro clínico, que ya acabamos de mencionarles, y vemos primero el valor de glucosa. Hasta mayo, bueno, hasta el 21 de junio del 2024, o sea, hace menos de un mes casi, para diagnosticar cetoacidosis diabética, glucosa en ayunas, mayor o igual de 250 miligramos por decilitro. A partir de ahora no. ¿Cuánto es el valor? 200 nada más. A partir de ahora las guías nos dicen que para hablar de una crisis hiperglicémica, en este caso cetoacidosis diabética, la glucosa plasmática debe ser tan solo mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Perfecto. O sea, con una glucosa mayor o igual de 200, hay que sospechar ya de una cetoacidosis diabética. Presentación de cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato en sangre o acetoacetato en orina, ¿no? Tiene que obligatoriamente haber beta-hidroxibutirato en sangre o acetoacetato en orina. En el Hospital Regional Iquitos y en todos los establecimientos aquí en la ciudad de Iquitos y en muchos del nivel nacional no dosamos beta-hidroxibutirato, dosamos acetato o cuerpos cetónicos en orina. Eso es lo que dosamos. Bueno, pues no, en otros países, pues el beta-hidroxibutirato tan solo lo dosan hasta con sangre periférica, ¿no? Pero bueno, pues nosotros todavía no llegamos a tanto. Acidosis metabólica, pH menor de 7.3 y bicarbonato menor de 18. Miren, con esto ya diagnosticamos cetoacidosis diabética. ¿Qué se ha excluido? El anión GAP, la brecha aniónica, ¿no? Eso ya se excluyó, ¿no? La brecha aniónica ya no se considera. ¿Por qué? Porque es un factor confusor. Porque tú vas a encontrar brecha aniónica o anión GAP elevado en pacientes con diferentes patologías. Entonces ya no lo consideramos a la brecha aniónica. Y se consideró glucosa 200 y ya no 250 por las nuevas terapias incluso que hay ahora. Hay una nueva terapia en pacientes con diabetes que son los inhibidores SGLT2, que ya está usándose en grandes o en múltiples países del mundo. Entonces, el usar estos inhibidores SGLT2 eliminan glucosa por la orina, pero no necesariamente esa glucosa ingresó a las células. Entonces, hablamos de una cetoacidosis diabética euglicémica. Y el punto de corte para la cetoacidosis diabética euglicémica es 200 miligramos por decilitro. Es por eso que ahora ya la han unificado. ¿Saben qué? Ya no 250, 200 miligramos por decilitro. Perfecto. Cetoacidosis diabética. Y estado hiperosmolar, la glucosa no cambió, sigue siendo 600 miligramos por decilitro. Una glucosa mayor de 600 miligramos por decilitro, pensar en un estado hiperosmolar. ¿Qué más? Alteración del sensorio, función cognitiva, ¿ok? Pero tenemos que confirmar la osmolaridad plasmática y para ello calculamos la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática efectiva?
Dos veces el sodio más la glucosa entre 18 cuando es miligramos por decilitro. ¿Y cuánto era anteriormente? Para decir que tu osmolaridad plasmática efectiva está elevada, para pensar en un estado hiperosmolar, era 320. Ya no es 320, chicos. A partir de ahora, esa osmolaridad plasmática, con que sea mayor de 300, osmolaridad plasmática efectiva, ya hablamos como criterio para estado hiperosmolar. A su vez, antes no considerábamos la osmolaridad plasmática total, ¿no? Porque el paciente venía deshidratado, se elevaba la urea, ¿cierto? Y eso elevaba la osmolaridad plasmática. No lo consideramos, ahora sí se considera la osmolaridad plasmática total. Y la osmolaridad sérica total, ¿cuánto debe ser igual? Mayor de 320. O sea, podemos calcular la osmolaridad plasmática efectiva o la osmolaridad plasmática total para poder diagnosticar estado hiperosmolar. Yo siempre les digo que para todo médico cirujano es preciso con que me diagnostique cetoacidosis diabética es más que suficiente, pero ahora también hay que saber si esa cetoacidosis diabética es leve, moderada o severa. ¿Por qué? Porque el tratamiento ya lo diferencian si tienes o estás ante una cetoacidosis diabética leve, moderada o severa. Entonces, para ir resumiendo, cetoacidosis diabética, una triada: hiperglicemia, aumento de cetonas en sangre u orina, acidosis metabólica. Recuerden, triada para cetoacidosis diabética. Triada para estado hiperosmolar: hiperglicemia grave, recuerden, más de 600 miligramos por decilitro, hiperosmolaridad y deshidratación. Pero no olviden ustedes el trastorno cognitivo, ¿no? La alteración del sensorio. Muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos recomendados para la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar? Ahí se los dejo, ¿no? Fluido, insulinoterapia, reposición de potasio. Fluidoterapia, líquidos intravenosos. Y para ello debemos determinar el estado de hidratación. Si estoy ante un paciente que tiene una hipovolemia severa, cloruro de sodio al 0.9% u otros cristaloides. Se agregaron otros cristaloides. Porque siempre decían que solamente cloruro de sodio al 0.9, ¿por qué no lactato de Ringer, por ejemplo? Ahora ya se unificó que puedes utilizar cloruro de sodio al 0.9% o también otros cristaloides como lactato de Ringer. Luego tenemos si el paciente tiene una hipovolemia moderada y si el paciente tiene una hipovolemia severa con compromiso cardíaco. No. Acá sí tenemos que monitorizar hemodinámicamente y probablemente también utilizar vasopresores, como noradrenalina, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, estos pacientes, cuando tienen una hipovolemia moderada, pueden seguir recibiendo cloruro de sodio al 0.9% u otro cristaloide, ¿no? Entonces, acá lo que tienen como objetivo es básicamente reemplazar el déficit de agua del líquido estimado en las primeras 8 a 12 horas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era una discusión con algunos colegas: oye, no, el déficit de volumen es para 3 días. Imposible, pues miren, el déficit de volumen siempre es para 24 horas, ¿ok? El déficit de volumen siempre es para 24 horas. Y un tratamiento efectivo es que las 8 a 12 primeras horas, ese déficit de agua de ese día ya tiene que estar, a las 12 horas ya tiene que estar, mínimo el 50% de ese déficit debe ser reemplazado ya. La guía te menciona que el cloruro de sodio puedes indicarlo entre 500 a 1000 mililitros por hora durante las 4 primeras horas. Antes eran las 2 primeras horas. ¿Recuerdan? Ahora dicen que no, tienes que colocar entre las 4 primeras horas una infusión de cloruro de sodio al 0.9% que va entre 500 mililitros a 1 litro de cloruro en ese tiempo que les estoy mencionando. Cuando ya la glucosa alcanza un déficit de 250 miligramos por decilitro, o sea, cuando ya está por debajo de esto, tenemos que pasar a dextrosa, eso no cambia. Pero antes nos decía dextrosa al 5%, ahora ya nos especifica que puede ser al 5% o al 10%. Ojo,
Y también nos dice que no debemos dejar la infusión de cloruro de sodio al 0.9% o la infusión de cristaloide que le estés indicando al paciente. O sea, ahora, paralelamente, es más específico ya, dextrosa al 5 o 10% o cloruro de sodio al 0.9 o lactato de Ringer, lo que estés utilizando, ambos. ¿Ok? ¿En qué momento hacemos esto? Cuando la glucosa está por debajo de 250 miligramos por decilitro. ¿Ok? Cuando nosotros hidratamos, solamente hidratamos, la glucosa, solo con fluidos, la glucosa del paciente va a disminuir en 50 miligramos por decilitro por hora. Entonces, cuando les llega un paciente con 700 de glucosa, con 500 de glucosa, no esperen que con un solo litro de cloruro su glucosa se normalice, ¿no? Porque dicen, no, solamente estoy con cloruro, no me han puesto insulina, ¿no? Ya van 4 o 5 litros de cloruro y no hay cuando le pongan la insulina, ¿ok? No esperemos que solamente con cloruro la glucosa disminuya, tenemos que aplicar insulina, porque por evidencia científica la hidratación correcta te va a disminuir en promedio 50 miligramos por decilitro de glucosa en una hora. Y no es que por eso le voy a chorrear 5 litros en una hora. ¿Ok? Recuerden, la idea de darle fluidos al paciente es expandir el volumen, es evitar la deshidratación, ¿ok? Es ayudar a que las hormonas contrarreguladoras disminuyan, a mejorar la sensibilidad de la insulina, a ayudar a que la glucosa se elimine a nivel renal. Esa es la idea de dar fluidos. Esta es una terapia importante, claro que es importante, ¿ok? Entonces, no debemos exceder al disminuir las glucosas entre 90 a 100 miligramos por decilitro por hora. Recuerden ustedes el sodio efectivo, ¿no?, que se debe infundir, cuando tenemos una hipovolemia o tenemos una hipernatremia, al disminuir el sodio, no debemos disminuir por más de 10.000 equivalentes en 24 horas. Bueno, ustedes en nefrología también han aprendido que es 8.000 equivalentes, nada más en 24 horas, ¿no? Pero esta guía te menciona que puede llegar hasta 10, ¿no? Y la osmolaridad plasmática debe disminuir entre 3 y 8 miliosmoles por kilogramo de peso por hora. Cumpliendo todo esto, vamos a ir diciendo que nuestra hidratación es la ideal. Recuerden ustedes, los fluidos, cloruro de sodio al 0.9% tiene 154.000 equivalentes, esto es cloruro de sodio al 0.45%, esta es la mitad, acá hay un error, 77.000 equivalentes, agua destilada que también utilizamos, lactato de Ringer, que particularmente yo nunca lo he utilizado, porque primero cuesta un poquito caro y segundo que no hay mucho. Este lactato de Ringer tiene, miren, tiene cloruro, ¿no? Miren, de sodio, 130.000 equivalentes. O sea, tiene una buena cantidad igual de electrolitos. Bueno, les voy a ir dejando estas concentraciones, porque ya estamos con el tiempo, solamente me he dado 30 minutos. Tenemos un dato importante de esto, la insulina. Después del fluido viene, lógicamente, la insulina. ¿Y cuáles son las modificaciones? Siempre, yo le decía a mis alumnos, siempre con una cetoacidosis diabética, tú diagnostícala, porque sea leve, moderada o severa, el tratamiento es con insulina en infusión. Sí, pues, hasta el 21 de junio del 2024. A partir del 22 de junio, ¿qué te dicen? Que cuando tienes una cetoacidosis diabética leve, por eso ya es importante saber cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es severa, porque si es leve, tú puedes utilizar insulina subcutánea. Puedes manejar esa cetoacidosis diabética con fluidos y con insulina subcutánea. Pero esta insulina subcutánea no es cualquier insulina, no le vas a poner NPH, glargina, que son de acción intermedia o de acción prolongada, o inclusive la misma insulina R, no le vas a colocar eso. Tienes que colocar, ¿qué? Análogos. ¿Cuáles son los análogos? De acción corta, ¿no? O de acción ultra rápida, como conocen ustedes, insulina glulicina, insulina aspar o insulina lispro. ¿Cómo colocamos? Empezamos con 0.1 unidades kilo peso y repetimos esa acción, miren, 0.1 unidades por kilogramo de peso de insulina análogo de acción rápida cada hora o a 0.2 cada 2 horas. Porque justamente como son de acción ultra rápida, su tiempo de vida media es más corta.
Entonces podemos utilizar las insulinas análogas de acción ultra rápida para una cetoacidosis diabética leve. Pero si la cetoacidosis diabética es moderada o severa o estamos ante un estado hiperosmolar, la insulina tiene que corregirse con insulina cristalina, insulina R vía intravenosa. Para leve moderada no ha cambiado, 0.1 unidades en bolo y de ahí 0.1 unidades kilo peso en hora en infusión de insulina. No cambió. Pero para el estado hiperosmolar sí cambió. Como dicen que como hay un déficit relativo de insulina, ya no es necesario darle a 0.1 unidad como anteriormente nos lo dábamos, hasta antes del 21 de junio. Ahora, ¿qué dosis damos? 0.05 unidades kilo peso, ¿no? En bomba de infusión. ¿Ok? O sea, la mitad del manejo habitual que dábamos. Cuando esto, ya la glucosa disminuye y nuevamente la glucosa alcanza por debajo de 250 miligramos por decilitro, ¿qué tenemos que hacer? Reducir esta infusión de insulina a 0.05 unidades por kilo peso hora, o la puedes mantener, ¿no? Ella va a depender de ustedes. Si en el caso de ser una cetoacidosis diabética leve, ustedes pueden igual continuar vía subcutánea cada 2 horas si esta cetoacidosis diabética es leve. Entonces, disminuimos la infusión de insulina en los casos de cetoacidosis diabética moderada o severa o estado hiperosmolar a 0.05 unidades kilo peso hora, y en el caso de la cetoacidosis diabética, ya saben que pasamos a dextrosa al 5 al 10%, ¿y qué tenemos que monitorear? Mi glucosa, nada más. Mi glucosa debe estar entre 150 y 200 miligramos por decilitro, y en el caso del estado hiperosmolar, mi glucosa entre 200 y 250 miligramos por decilitro, ¿no? Es importante saber que cuando vamos a pasar a insulina subcutánea, o sea, después de colocar la insulina en infusión, cuando el paciente ya tiene criterios de resolución de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, podemos utilizar una dosis que va entre 0.5 a 0.6 unidades kilo peso por día. Es decir, el paciente ya tiene todos los criterios de resolución de estado hiperosmolar, tiene criterios de resolución de cetoacidosis diabética, pesa 80 kilos, si pesa 80 kilos, quiere decir, pasamos de insulina en infusión a insulina subcutánea, 80 por 0.5, 40 unidades, es lo que te dice la guía. Y esto puede ir distribuida en insulina basal o insulinas prandiales. Luego el potasio, que es importantísimo, hay que tener mucho cuidado. Esto no ha cambiado en lo absoluto, se sigue manteniendo el punto de corte, 3.5 miliequivalentes por litro. Por debajo de esto, bueno, antes era 3.3, ahora es 3.5. Si mi potasio está por debajo de 3.5, los famosos retos de potasio, ¿no? Retos de potasio, que sí o sí debe colocarse por catéter venoso central. Si mi potasio está entre 3.5 y 5, no hago nada, pero sí colocar entre 10 y 20 mil equivalentes de potasio por cada litro que voy a infundir. O sea, eso es importante, ¿no? Porque recuerden ustedes que la insulina en infusión va a ocasionarme que el potasio ingrese al interior de las células, una hipopotasemia, y eso me puede ocasionar una arritmia cardíaca. Entonces, por cada litro de infusión, ya sea de cloruro, de lactato Ringer, de lo que quieran, hay que tener en cuenta que tiene que ir potasio. Siempre debe ir potasio por cada litro de infusión, entre 10 y 20 mil equivalentes. Y si viene el potasio por encima de 50, por más de 5 mil equivalentes, simplemente no hacemos nada. Lo dejamos. ¿Por qué? Porque la insulina lo va a disminuir por naturaleza. Por el tratamiento, la misma insulina va a disminuir este potasio. Bicarbonato. Pregunta de examen de mis alumnos. Puede que si el examen lo hubiera tomado una semana después, puede que haya sido discutir esta pregunta, chicos. El bicarbonato, ¿cuándo lo reponemos? Ya no, la guía que te decía, pH menor de 6.9, o sea, 6.89 para abajo. Pero ahora, ¿qué te dice la guía? Menor de 7, o sea, 6.95, 6.99 de pH, ya puedo reponer bicarbonato, que en la cetoacidosis diabética es el único motivo para reponer bicarbonato. No es que mi bicarbonato medido esté en 2, en 3, en 5, no es criterio ello para colocar infusión de bicarbonato. Siempre en crisis hiperglicémicas, en este caso cetoacidosis diabética,
Para reponer bicarbonato tiene que ser mi pH menor de 7. Pero doctor, yo veo que le ponen bicarbonato, pero así llega un paciente pH 6.95, ¿no? O 7.1 de pH, bicarbonato en 3. Oye, no, ponle bicarbonato a pastos. No se recomienda la administración rutinaria de bicarbonato, ya es un consenso, por favor. Si lo dicen tantas asociaciones, es por algo, ¿no creen? No se da bicarbonato en infusión, solamente se indica cuando el pH es menor de 7.0. ¿Y por qué no se da bicarbonato en infusión? Porque no ofrece ninguna ventaja para mejorar los resultados cardíacos o neurológicos o para la tasa de recuperación de la hiperglicemia y la cetoacidosis. Asimismo, se ha informado posibles efectos perjudiciales del tratamiento con el bicarbonato, como un mayor riesgo de hipopotasemia, disminución del consumo de oxígeno por parte de los tejidos periféricos, edema cerebral y desarrollo de acidosis paradójica del sistema nervioso central. Oye, me alegra que hayan puesto esto, por fin, porque la guía anterior no te lo mencionaba así. Entonces, este es el riesgo de poner bicarbonato cuando no amerita el paciente. Si yo tengo un paciente con cetoacidosis diabética que tiene un pH 7.1 y un bicarbonato en 5, no le coloco bicarbonato, porque el único criterio para colocar bicarbonato es que el pH disminuya, ¿ok? Y ya vemos el porqué. ¿Cómo se repone el bicarbonato? Cuando el pH es menor de 7.0, 100 miliequivalentes de bicarbonato al 8.4%, que equivalen a 5 ampollas, en agua esterilizada, ¿no? Puede ser con 400 mililitros de agua destilada, por ejemplo, y lo pasamos todo esto cada 2 horas. ¿Hasta qué momento? Hasta que el pH sea mayor de 7. Si en 4 horas hago un control y el pH mayor estaba en 6.95, le pongo el bicarbonato y llegó a 7.1, suspendo el bicarbonato. Mi único objetivo de terapia del bicarbonato es que mi pH llegue a ser mayor de 7.0. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Ya vamos terminando. Jorgito, yo estaba reclamando el horario, me estoy pasando 7 minutos, ahorita termino. Control de los electrolitos séricos, control de la función renal, pH, osmolaridad y glucosa. Esto debo hacerlo cada 2 a 4 horas hasta que se estabilice el paciente clínicamente. ¿Okay? Por ejemplo, en el hospital regional, que no tenemos muchos insumos, lo hacemos cada 4 horas, pero lo hacemos, ¿no? Cada 4 horas al menos. Y si no hay, bueno, pues rogamos, ¿no? Lo hacemos cada 8, pero lo ideal es hacerlo cada 2 a 4 horas, ¿ok? El AGA y electrolitos. Criterios de resolución. En el caso de cetoacidosis diabética, esto no estaba en los criterios de resolución. Esto es un nuevo criterio de resolución. Las cetonas plasmáticas, ojo, cetonas plasmáticas, no cetonas en orina, no acetoacetato, sino beta-hidroxibutirato. Entonces, con las cetonas plasmáticas menor de 0.6, ¿no? Perfecto, pH mayor de 7.3 o bicarbonato mayor de 18, me dice, uno de los dos. Yo puedo tener un paciente con pH 7.35, bicarbonato en 16, ya tengo un criterio, que es el pH. No me obliga a que el bicarbonato también esté por encima de 18. Y la glucosa menor de 200. Con esto, nosotros tenemos ya criterios de resolución de una cetoacidosis diabética. Y de un estado hiperosmolar, la osmolaridad plasmática sérica, ¿no? Efectiva, menor de 300, una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo peso hora, debe haber una mejora del estado cognitivo y una glucosa en sangre menor de 250 miligramos por decilitro. Esos son los nuevos criterios. Para el estado hiperosmolar ha cambiado todo, ¿no? Entonces, pero estos son los nuevos criterios que tenemos que comenzar a tener en cuenta, ¿no? Recuerden ustedes que después de la resolución de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, el paciente puede comer y beber e iniciar el régimen de insulina subcutánea en multidosis. Ojo, obligatorio que el paciente pueda comer y beber. Si es un paciente que está en una unidad crítica y ya resolvió la cetoacidosis diabética, continúa el paciente con insulina en infusión, pero como paciente en estado crítico, como insulinoterapia en pacientes críticos. ¿Ok? Pasamos a vía subcutánea cuando el paciente ya nos asegura que puede, o confirmamos que el paciente pueda comer o beber.
Recuerden ustedes que cuando vamos a pasar de la infusión de insulina a la vía subcutánea, colocamos la dosis de insulina subcutánea y esperamos todavía 1 a 2 horas después de la primera dosis de insulina subcutánea para suspender la insulina en infusión. No es que coloco la insulina subcutánea, inmediatamente suspendo la insulina en infusión. Eso es un gran error. Porque recuerden que la insulina subcutánea se aplica y no hace efecto en ese mismo momento, ¿no? Hace efecto recién a las 2 horas, ¿no? Que es el tiempo de inicio de las insulinas subcutáneas. Y ese tiempo, si tú suspendes bruscamente la insulina en infusión, el paciente va a quedar en 5 o 10 minutos sin insulinoterapia en su sistema y va a haber una hiperglicemia reactiva por falta de insulinoterapia. Para terminar, el doctor Jorge me está mirando mal, me quedan un montón de diapositivas, pero recuerden ustedes, complicaciones durante el tratamiento. La primera complicación, hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia. Hipocalemia, por esto mueren los adultos, ¿no? Por esto es la primera causa a veces de mortalidad en los pacientes que tratamos adultos, porque colocamos la insulina en infusión y no nos fijamos en el potasio, y esta hipopotasemia ocasiona una arritmia, especialmente si es menor de 2.5 miliequivalentes por litro, chicos, preocúpense. Retos de potasio, recuerden, con que baje menor de 3.5 el potasio, tenemos que colocar retos de potasio. Por eso el control cada 4 horas, ¿no? Una complicación, acidosis metabólica, anión GAP normal, que te puede confundir justamente, por eso ya no está considerado el anión GAP, ¿no? Pacientes que le decimos vienen con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos. Estos vómitos te pueden ocasionar una acidosis metabólica, pero anión GAP normal, y te pueden hacer confundir en el diagnóstico. Los pacientes con crisis hiperglicémica, especialmente los que tienen un estado hiperosmolar, tienen riesgo de trombosis, pero esto es reversible, chicos, ¿no? Por el estado proinflamatorio del paciente. Edema cerebral, sobre todo en niños. En niños el edema cerebral es la primera causa de muerte en este tipo de pacientes que reciben este tratamiento. Síndrome de desmielinización osmótica, anteriormente llamada mielonolisis. Así que ya no quiero escuchar mielonitis espontina, por favor. Es síndrome de desmielinización osmótica. Yo también me estoy acostumbrando. Y por último, bueno, una insuficiencia renal producto de la deshidratación del paciente en estos cuadros. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar? Prevención, chicos. Que nuestros pacientes cumplan con su tratamiento. Ustedes han visto las primeras causas, el abandono del tratamiento, ¿no? El abandono del tratamiento o el no cumplir con las indicaciones, el dejar la insulinoterapia, el dejar sus medicamentos, el darse la vida libre y no preocuparse en una dieta adecuada, balanceada, evitando que sus niveles de glucosa en sangre pues se eleven, sería la única forma de poder prevenir esto, jóvenes, y también poder prevenir una probable mortalidad en este grupo etario. Eso sería todo. Agradecer a Seth y a Marcisode que me han ayudado con las diapositivas. Gracias. El potasio que está en tu haga no es real. Sí, se correcto, sí, pues sí. Ajá. De repente un comentario sobre eso, Sí, para sí, que lo hagan. ya. Sí, sí. Bien, agradecemos al doctor Marcos Parimango por su brillante presentación. No sé si habrá alguna duda que tengan ustedes a respecto del tema. Si podrían, por favor, facilitarle el micrófono a nuestro participante. Doctor Parimango, disculpe, quería saber si esa dosis de 40 unidades de insulina que usted me habló para infundir en el paciente, ¿es para las 24 horas o para cuánto tiempo? Muy bien. Recuerden el contexto, es insulina subcutánea cuando ya los criterios de resolución de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar ya se dieron en el paciente. Se resolvió el cuadro de cetoacidosis diabética, ya sea con insulina subcutánea ultra rápida si es una cetoacidosis diabética leve, ya sea con insulina en infusión intravenosa si es moderada o severa la cetoacidosis o si es un estado hiperosmolar. Cuando ya tengo todos los criterios de resolución, obligatoriamente debo pasar a insulina subcutánea. ¿Qué te dice esta guía? Que podrías pasar a una dosis de 0.5 a 0.6 unidades kilopeso día, 24 horas, ya sea con insulina NPH, en la cual usted divide la dosis, 2/3 partes en la mañana, 1/3 parte en la noche, o con una insulina como Glargina, como Degludet,
¿no?, que la dan en una sola dosis para las 24 horas, pero el tratamiento es 24 horas y de ahí en adelante sería esa dosis, doctor, hasta que usted haga su reevaluación. Gracias, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra intervención por parte de nuestros estimados asistentes? Bien, doctor, yo tenía que hacer una pregunta. Recuerdo que cuando estaba estudiante, hasta de residente, ¿no?, nosotros tomamos la muestra del análisis de gases arteriales y electrolitos y venía un valor de potasio. Entonces nos decían, este potasio que está ahí no es el potasio real. No sé si les ha pasado, ¿no?, cuando estaban haciendo el internado. Entonces hay que corregir ese potasio para tomar la decisión o sea, hay que calcular un potasio corregido para tomar la decisión de administrar potasio exógeno. ¿Qué opinión merece al respecto de eso? Bien, recuerden ustedes que los electrolitos siempre se puede decir que son enmascarados por ciertos otros componentes. Por ejemplo, en la clase en la tarde mencionó, cuando hablaron de trastorno hidroelectrolítico, que el sodio, ¿no?, se enmascara con los valores de glucosa, ¿no? Por cada 100 miligramos de glucosa, por encima de 100, el sodio que tú mides no es el sodio real, sino debes sumarle 1.6 miliequivalentes de sodio adicional, ¿no? Quiere decir que la glucosa está enmascarando el verdadero resultado del sodio. En el caso del potasio, sucede lo mismo con el pH, doctor. O sea, el pH, ¿no?, enmascara el resultado del potasio. Por eso dicen que en una acidosis metabólica, significa con pH disminuido, tienes que corregir ese potasio, porque el potasio que estás midiendo no es un potasio real, y no dejan de tener razón, excepto cuando estamos en una crisis hiperglicémica. No corregimos potasio en una crisis hiperglicémica. ¿Por qué? A diferencia de otras patologías, en donde también hay acidosis, por ejemplo, un paciente que tiene falla renal, su pH está en 7.1, su potasio está en 3, no es su potasio real. Tienes que corregir ese potasio en base a ese pH. Pero su glucosa está en 100, no hay problema. Pero si tú tienes un paciente con criterio de diagnóstico de cetoacidosis diabética y tiene un pH en 7.1 y ese potasio en 3, si tú lo corriges te va a conllevar a un error que puede ser perjudicial para el paciente. ¿Y dónde está la diferencia entre uno y otro? En el tratamiento. Porque al paciente con cetoacidosis diabética, ¿tú qué le vas a colocar? Insulina en infusión. Y al colocarle insulina en infusión, ese potasio va a comenzar a disminuir. Y si tú lo corriges y te sale, no, mira, su potasio corregido es 3.9, entonces ¿para qué le voy a poner insulina? Porque la guía me dice que pongo insulina o pongo retos de potasio cuando el potasio es menor de 3.5, pero como corregido me llega a 3.9, ya no le pongo. Ahí viene el error, ¿no? Porque en otras patologías no estás poniendo insulina en infusión, en esta sí. Entonces la insulina de infusión puede empeorar esa disminución de potasio, y tú te das cuenta ya cuando el paciente está con un potasio muy disminuido, como te digo, menor de 2.5 miliequivalentes por litro, te da un riesgo mayor a que ese paciente presente una arritmia, un infarto de miocardio. Y como experiencia les digo, desde el residentado médico, pacientes que me han hecho hipopotasemia severa con infarto, hagas lo que hagas, bueno, no sé si se oyó el factor, pero no salía. Es difícil manejar eso. Listo, doctor Parimango, muchas gracias por la respuesta. Entonces agradecemos la participación de nuestro ponente, nuestro actual decano también, y hacemos entrega del presente certificado como expositor. Doctor, un certificado. Gracias. Un certificado para usted, firmado por usted. Bueno, vamos a seguir con la ronda de participación. Entonces es el turno ahora del doctor Juan Daniel Pasache Pinedo. Él es cardiólogo en